La calidad del aire Uh-huh. empezó a ser preocupación de muchos países de manera seria por ahí de la década de los 70 del siglo pasado. En 1970 es cuando se se genera, se crea el Acta del Aire Limpio en los Estados Unidos. No que no hubiera habido incidentes anteriores ni posteriores, pero es cuando realmente se empieza a considerar que es un impacto importante el que tiene la calidad del aire sobre los seres humanos, porque hechos como el de la The Great Smoke de Londres, donde la ciudad quedó a oscuras, incluso a mediodía por la contaminación, o el caso de Donora en Pensilvania. Hubieron muchos casos que de repente las hasta entonces compañías que tiraban de manera indiscriminada por sus chimeneas humos, que creían que se iba al espacio y que nada pasaba, por fenómenos meteorológicos, se vieron encerrados, no se dispersaron, quedaron en las comunidades y las intoxicaron. Hubieron muertes, hubieron intoxicados, ¿no? Entonces es cuando, después de años que se han estado presentando este tipo de fenómenos causados por la contaminación del aire, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, en aquel tiempo, en México tienen que pasar 20 años más, hasta 1990 más o menos, que se empiezan a hacer regulaciones para cuidar la calidad del aire. Y a esto se determinan entonces 6 contaminantes criterio. Se le llama así porque eran los más abundantes, los que más se generaban en aquel entonces. Plomo, ozono bajo, óxido de nitrógeno, partículas suspendidas, polvo, dióxido de azufre. Cada uno, por ejemplo, el dióxido de azufre producía la lluvia ácida, el ozono bajo de repente se asoció con cáncer en la piel. Las partículas suspendidas después se dividieron en partículas o material particulado menores de 10 micrones, PM10, o material particulado menor de 2.5 micrones. A ver, un poquito más, y siempre utilizo este ejemplo. Cuando usted pasa por un lugar donde hay polvo, horas después o en la noche, cuando llega y se suena la nariz, ¿qué es lo que pasa? Usted nota que hay la mucosidad está sucia, no está con polvo. Esto le tenemos que agradecer a nuestro organismo, a esos pelillos que están alrededor de la nariz, para detener ese polvo, ¿sí? Pero eso es porque el polvo, las partículas que están conformando ese polvo, nosotros, los que estudiamos calidad del aire, las consideramos como si fueran esferas perfectas. No lo son. Tienen muchas formas. Pero digamos, para que sea más sencillo estimarlas, cómo se mueven, la toxicidad, la biodisposición, todo este tipo de cosas, consideramos que son esferas perfectas. Entonces, a una esferita uno le puede sacar un diámetro, y el diámetro es el que va a determinar hasta dónde se van a introducir en nuestro sistema respiratorio esas partículas. Entonces, PM10 es material particulado de 10 micrones. ¿Sí? 10 micrones, un micrón es un treintavo de un cabello humano, para que tenga una idea de cuán chiquitas son. Y las PM2.5 todavía son más pequeñas. ¿Y qué es lo que sucede con que sean más pequeñas? Bueno, ¿se acuerda del ejemplo del polvo en el pelo de la nariz? Bueno, es lo suficientemente grande para ser captado ahí. De repente, si uno escupe después de pasar por un lugar que había mucho polvo, uno ve que puede salir, incluso puede sentir el sabor del polvo. Bueno, esa
material particulado se quedó pegado en nuestro esófago, en las mucosas. El PM10 es tan pequeño que no se queda pegado ni en los pelitos ni en la mucosa, sino que llega a los pulmones y puede tapear los alvéolos de los pulmones. Como comprenderán, ahora es importante la composición. Dependiendo de la composición que tengan estas partículas, pues van a ser algún tipo de afectación al sistema respiratorio, ¿no? Las PM2.5 todavía son más peligrosas porque esas no solamente no se detienen en los pelitos de la nariz, no solamente no se detienen en la mucosa del esófago, no solamente llegan a los alvéolos, sino que los traspasan y se integran a nuestro torrente sanguíneo. Y ahí, pues la posibilidad de alojarse en cualquier lugar y la composición que tenga esa partícula, pues de ocasionar el daño, si es un metal, si es dependiendo de la reactividad que tenga, ¿no? Esta es una relación que no se había reportado, que empieza a reforzarse en este año, por ahí de febrero, cuando alguien se pregunta, cosa que no es descabellada. Si la calidad del aire tiene una afectación en la actividad respiratoria y este virus tiene una afectación en la actividad respiratoria, pues era como que lógico pensar que hubiera una relación. Hay dos estudios bastante importantes. Uno ya se publicó, es de la Universidad de Harvard, en donde ellos lo que hacen es hacer una relación entre la calidad del aire de 3.000 condados en Estados Unidos, de los 3.800, estamos hablando de cerca del 90 y tantos %, y ven cómo había sido el contagio, la pandemia, y cómo había sido esa mortalidad, las tasas de mortalidad, y las asocian con la calidad del aire. Y lo que encuentran es una asociación entre la presencia a mayor calidad del aire mala, sobre todo PM2.5, material particulado con diámetro aerodinámico menor de 2.5 micrones. Ven que hay una asociación y no es raro otra vez encontrar una asociación porque los dos estarían afectando a lo mismo, ¿no? En Italia, en el norte de Italia, también hay unos italianos que empiezan a ver esa relación también de manera separada. Ven que en donde hay peor calidad del aire, particularmente PM2.5, hay una mayor afectación. En Estados Unidos pueden ver que una concentración de 1 microgramo por metro cúbico se asociaba a una mortalidad, a una alza de mortalidad hasta de 15%. En el estudio en Italia encuentran que la mala calidad del aire puede aumentar la mortalidad en esas asociaciones estadísticas que se hacen hasta en 2.7 veces. Ese fue el primero. Hay otro estudio que es reciente, ese salió en abril, que lo acabo de ver, en donde también está reportando, eso es en Alemania, la concentración de dióxido de nitrógeno. Y otra vez, la calidad del aire está muy relacionada con afectaciones respiratorias y también cardiovasculares, pero las respiratorias, la relación es bastante clara, ¿no? Entre peor calidad del aire, mayor presencia de enfermedades respiratorias. Lo que parecería que está sucediendo es que una población que está siendo expuesta a mala calidad del aire tendrá una condición mayor y una menor probabilidad de enfrentar exitosamente a este virus. Yo me pregunté, ¿no? Cuando vi lo de calidad del aire, estos dos artículos que primero vi, esta fue la primera pregunta que me vino. Es, si, sabiendo como sé que la calidad del aire en la zona fronteriza no es precisamente buena, dije, caray, ¿qué estará pasando aquí? Y empecé a echar cuentas, ¿no? Pero después me acordé de que precisamente la calidad del aire ambiente es una, pero hay otra que está en la casa, que es la interior. Y por eso es que
me pregunte cómo es que esta gente está siendo afectada. Si sale a la calle y porque está en exposición, al menos se ha vivido aquí en los últimos 2, 3 años, que son las personas de la maquila, o los que vivimos aquí, ya estamos expuestos a eso. Hay una exposición de entre más tiempo y más expuesto estés, pues es peor, vas a estar más vulnerable a no responder bien ante una pandemia como esta. Pero yo me pregunté, ¿cómo es que esa exposición se va a ver acrecentada por la calidad del aire interior? Y ahí es donde otras cosas, no solamente el estar cocinando, esa es una de las cosas que reconoce la Organización Mundial de la Salud. Pero si somos estrictos y nos ponemos a ver qué es lo que está pasando, pues los materiales, el hacinamiento, en pocas palabras, la habitabilidad de las casas es un riesgo de exposición ya para las personas. Y entonces, si tenemos una mala calidad del aire, tenemos condiciones de vivienda, de hacinamiento, de materiales pobres y de una ubicación lejana, donde quizá no haya pavimentación, donde quizá te estén viviendo en medio de algunos lugares donde se queman cosas de industria, donde hay transporte, donde también hay hacinamiento y en donde tengo que estarme transportando 1 a 2 horas, donde el espacio público es transitado y poblado, donde la infraestructura urbana, que hay falta de servicio de agua potable y segura, no puedo lavar las manos, donde no tengo derecho a bienes porque los servicios de salud son malos, pues cómo se está acrecentando la exposición para las personas, incluso si están guardando cuarentena, si están permaneciendo en aislamiento. Hay mucho por investigar que este nuevo suceso es nuevo en el sentido no que no los hubieran dicho antes, no que no estuvieran ahí los problemas. Si se da cuenta, son problemas que existían desde antes: hacinamiento, pobreza, desigualdad, personas que no se pueden guardar, personas que ignorancia, qué sé yo, ¿no? Y que finalmente termina en una exposición que no es justa. Y que este tipo de cosas ponen como que nos quitan un velo de la cara, que nos permiten armar el rompecabezas que está ahí y que demandan que veamos de manera integral y con un carácter crítico y concienzudo, pero muy solidario y humano, estas nuevas representaciones de problemas viejos.